Buenas tardes, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de estas distribuciones muestrales y vamos a hacer nuestro primer proceso de inferencia. Lo vamos a hacer en Excel y si nos queda el tiempo vamos a entrar rapidísimo a R, pero básicamente vamos a tener una sesión un poco mixta donde vamos a seguir reforzando esta idea del teorema del límite central, que ya les subí la guía. Hay un ejercicio práctico que todavía no pueden hacer, lo vamos a poder hacer hasta la próxima semana. La próxima semana, el jueves, yo tengo una presentación del libro en Toluca, entonces tal vez podamos grabar la sesión que se imparta presencialmente para ustedes que toman la sesión en línea, o voy a ver si puedo hacer una pequeña cápsula sobre esos temas porque no voy a poder estar el jueves en esa última sesión, así que bueno, sería hoy nuestra última sesión en línea y bueno, esa cápsula que cerraría esta situación, ¿no? Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a seguir hablando de las distribuciones muestrales, ¿no? En las sesiones pasadas hablamos un poquito del teorema del límite central, ¿no? Y hablamos de que hay distribuciones para esas muestras, pero para cosas específicas de estas muestras que normalmente son los estadísticos, ¿no? Recuerden que los estadísticos son estas medidas que describen a una muestra que se asemejan a las medidas que describen a una población, que son los parámetros. Cuando hablamos de estadísticos o estimadores, estamos hablando siempre de las muestras. Entonces vamos a tener diferentes distribuciones muestrales de diferentes estadísticos. En este caso nosotros vamos a ver la distribución muestral de sumas y promedios, ¿no? Y lo que vamos a tener es que hay diferentes valores posibles de estos estadísticos, porque como lo vimos en la sesión pasada que hicimos nuestro Excelito y sacamos todas las muestras posibles de una población que era muy chiquita, pero que esto nos sirvió para ver que podíamos encontrar todas las muestras posibles y que el valor de ese estadístico pues es una variable aleatoria, porque depende del resultado de cómo se escoge esa muestra, ¿no? Entonces, si nosotros dibujáramos todas las muestras aleatorias, y eso es cuando hablamos de dibujar repetidamente, sucesivamente, cuando ustedes lean teoremas matemáticos, cuando se dice repetidamente, sucesivamente, a largo plazo, se trata de este proceso que se va haciendo una y otra vez, ¿no? Entonces, si nosotros seleccionáramos todas las muestras posibles de un tamaño específico de una población y encontráramos los valores de ese estadístico, pues eso son las distribuciones muestrales, porque nosotros sabemos que cada uno de esos valores tiene una misma probabilidad de ser seleccionada, ¿no? Nosotros tenemos una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Y cada muestra tiene iguales probabilidades de ser elegida, ¿no? Entonces, ¿no? Un poquito viendo qué podemos hacer. Este dibujito me lo robé del Moore en inglés, que se parece mucho al Moore en español, no más que pues, está a colores, entonces se llama bonito la presentación. Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos que la población de la media es 0.25. Entonces, como nosotros vimos en ese ejemplo, ¿no? Nosotros vimos que la X barra, si sacábamos todas las X barras, nosotros teníamos todas las X barras. Si yo hago el promedio de todas esas X barras, o sea, el promedio de todas esas X barras va a ser igual a mu, ¿sí? Porque si yo saco el promedio de todas las X barras posibles de cada una de las muestras, coincide con la población, y eso lo verificamos en la clase anterior. Entonces, aquí va a estar mu. Siempre al medio de la distribución muestral va a estar mu, que coincide con el promedio de todas las medias posibles, ¿no? Ahí va a estar mu, ¿no? Ahí está. Va a estar justamente en medio. Si yo voy dibujando cada una de esas, yo puedo ir generando una distribución, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que se pueden dibujar histogramas y todo,
para que nosotros veamos que esa distribución se parece a una normal, ¿no? Y comprobamos con el teorema del límite central que pues no importa cuál es la distribución de origen, esto se puede hacer de esta manera. Bien, entonces, ¿no? Nosotros hicimos este ejercicio donde veíamos que toda y cada una de las muestras tenía la misma muestra posible. Y aquí nosotros pues identificamos justamente esto, que la X barra de todas esas X barras es mu. Si ustedes también quisieran sacar la desviación estándar de la población y la desviación estándar de X barra, se darían cuenta que la desviación estándar de X barra siempre es menor que la desviación estándar de mu. Tengan en cuenta esto para algo que les voy a comentar más adelante. Bien, entonces, este ejercicio que hicimos la clase pasada, pues es un ejercicio didáctico que nos dice, bueno, mire, sí, si usted saca todas las medias, posibles de una población y promedia esas medias, va a tener la media de la población. Y eso lo podemos hacer en este ejercicio porque era pues una población muy chiquita, la muestra también era de tamaño chiquito y se podía, digamos, hacer esto. Pero en la vida cotidiana, ¿cómo nosotros sabemos de esta distribución, no? Bueno, dijimos que podíamos aproximarnos con técnicas de simulación o utilizando teoremas matemáticos. Y en específico nosotros vamos a utilizar el teorema del límite central, ¿no? Y bueno, nosotros justamente vimos esto, vimos el video de los conejitos y de los dragones, ¿no? Donde básicamente se nos explicaba este teorema del límite central que pues en términos matemáticos nosotros lo podríamos expresar de la siguiente manera. El teorema del límite central, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si nosotros tenemos las muestras aleatorias de n observaciones, todas las muestras aleatorias de n observaciones, que proceden de una población normal o no normal, aquí le voy a poner un paréntesis, y esa población normal va a tener una mu, ¿no? Y una desviación estándar no nula y finita, porque ustedes van a encontrar este lenguaje en muchos elementos matemáticos. ¿Se acuerdan? Desde el inicio estuvimos hablando de que era una variable. Las variables varían, ¿no? Cuando algo no varía, tiene desviación estándar nula, 0, porque no cambian entre sus observaciones. Entonces, no hay ninguna distancia. Entonces, eso significa no nula. Y finita, porque significa que la podamos contar y que la podamos calcular, ¿no? Entonces, cuando n es grande, la distribución muestral de las medias muestrales X barra, es decir, cada una de esas X barras, va a ser aproximadamente una distribución normal con una media mu X barra, que además nosotros sabemos que va a coincidir con mu, y una desviación estándar desviación estándar sigma X barra. Y la aproximación que nosotros podemos hacer de que esta distribución es normal va a ser más precisa en la medida en que n tiende al infinito o se hace cada vez más grande. Es decir, va a ser más fácil utilizar el teorema del límite central cuando nosotros tenemos muestras cada vez más grandes. ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si ya se quedó claro el concepto del teorema del límite central. Ahí está. Me falta un votito, pero bueno. Quizás es de las personas que acaban de entrar y entonces pues va a ser un poco imposible que sepan lo que estamos hablando. Entonces, ¿no? Muchísimos de los estadísticos que nosotros vamos a buscar hacer inferencia estadística son sumas o promedios, ¿no? El promedio, por ejemplo, nosotros vamos a querer utilizar mu, ¿no? Pero también el promedio de una variable dummy, de estas variables que nosotros
binomiales que nosotros codificábamos como unos y ceros, también son promedios, ¿no? Imagínense que pues yo tengo aquí un listado de estudiantes, ahí no les pongo pelo porque son neutrales en género, y entonces si yo codifico como éxito el usar lentes, ¿no? Entonces, este tiene lentes y le voy a poner 1, ¿no? Si este no tiene lentes, le voy a poner 0. Y así voy codificando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo para el promedio de una variable? El promedio de una variable DOMI es una proporción, porque si yo sumo todos los valores de esta variable X y lo divido entre n, me va a quedar justamente la proporción de quienes tienen lentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí puse 6 amiguitos y 3 tienen lentes. Entonces, vean que hice la fórmula de la media, entonces la proporción es 0.5, ¿no? Entonces, en realidad, también el teorema del límite central, como vamos a ver más adelante, nos va a servir no solo para hacer inferencias sobre la media, sino también sobre las proporciones, ¿sí? Porque las proporciones nosotros las podemos interpretar justamente como el promedio de una variable que está codificada como ceros y unos. Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Bien, les voy a estar haciendo muchas preguntas porque yo sé que estos temas son complicados. Entonces, bueno, en la clase pasada vimos el teorema del límite central. Y esta pantalla era cuando estaba haciendo todavía lo de los conejitos. Y entonces aquí creo que el tamaño de la muestra era 5. Aquí creo que era 20. Y aquí le voy a poner 50. La verdad no me acuerdo qué decía el video, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos decía es que cuando nosotros tenemos muestras chiquitas y hacemos esa distribución muestral, nosotros, si bien todas van a coincidir que mu es igual, que el centro, ahí está la mu de la población, que es igual a la mu de las X barra. Eso no importa, ¿no? Pero eso se va a mantener independientemente del tamaño de la muestra. Pero, si ustedes se fijan, ¿con cuál de estas estimaciones yo quisiera trabajar más? Vean ustedes que yo tengo, normalmente, obviamente nosotros no vamos a poder hacer todas las muestras posibles porque eso no es práctico, es más caro que hacer el barrido de la población. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar una sola muestra. Pero vean, ¿no? Vean cómo una de las cosas que también nos decía este video es que además de más normal se hacía más delgadita. ¿Y qué significa que sea más delgadita? ¿Sí? Cuando nosotros decimos que es más delgadita, ¿no? Significa que esa varianza, esa desviación estándar es cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces, imagínense, no sé cuál X barra me va a tocar cuando yo selecciono una muestra, porque es completamente aleatorio. Me puede tocar, si estoy aquí, si selecciono 20, me puede tocar esta que está aquí, o me puede tocar la que está acá, o me puede tocar una que está más cerca, ¿no? Y entonces yo no me voy a ir alejando tanto. Cuando nosotros tenemos esta distribución más delgada, si ustedes ven, hay menos chance de que yo me aleje demasiado de ese mu, ¿no? Entonces nosotros vamos a preferir para hacer estimaciones pues muestras más grandes, ¿no? Porque entonces yo voy a tener menos chances, menos probabilidades de estar en esas colitas que están bien lejos de donde podría estar mi mu verdadera, ¿no? Entonces por eso el tamaño de la muestra va a ser súper importante. Nosotros necesitamos entonces, obviamente, cuando yo tengo una muestra más chiquita, pues tengo mucho más chances de alejarme muchísimo de esa mu, que es mu X barra. Entonces, yo voy a preferir una de estas, ¿sí? Entonces,
Por eso el tamaño de la muestra es sumamente importante cuando estamos haciendo inferencia, porque son esos chances. O sea, recuerden siempre que estoy tomando una muestra de todas las muestras posibles y pues obviamente yo voy a ir teniendo un margen de error donde yo me puedo equivocar, ¿no? Y decir, bueno, yo me puedo equivocar y tener una muy lejana, ¿no? Espero que no sea así. Pero ¿cómo voy a ir minimizando ese chance de estar muy lejos? Pues aumentando el tamaño de la muestra para que mi distribución esté cada vez más chiquita, ¿no? Mi desviación estándar esté cada vez más chiquita, mi distribución sea más delgadita, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a preferir hacer estimaciones con distribuciones más delgaditas, ¿no? Porque eso nos da menos chance de equivocarnos. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Bien. Me faltan 2 votitos. No sé si alguien nos quiere preguntar algo. Este concepto que les acabo de decir ahorita y que lo vimos también en este video es realmente una de las propiedades que nosotros buscamos en los estimadores. Esto se llama la propiedad de consistencia, ¿sí? Así que en forma, o sea, yo les explico algunas cosas, pero no se las pongo tan matemáticas, pero por ahí eso es la consistencia. Bien, entonces, ¿no? Si nosotros tomamos otra manera de hablar del teorema del límite central, es que si se toman sucesivas muestras de, o sea, es decir, K muestras, un tamaño de K muestras, de tamaño N de una población que puede o no ser normal, la distribución de probabilidad de esas muestras conforme N se vuelva, las medias de esas muestras, de esas muestras conforme N se vuelve grande se aproxima a una distribución normal. Entonces, nosotros ya vimos, ¿no?, que coincide mu, X barra va a coincidir con mu, ¿no? Hoy hablemos entonces de la desviación estándar, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestro Excelito que hicimos la vez pasada, ay, espérense, no estamos por acá, esto lo hice aquí. Aquí está. Uy, tengo todo abierto aquí. Ahí está. No. Veamos, sacamos la media, ¿no?, de este valor. Hoy saquemos la desviación estándar. De la población, porque aquí tengo todas las muestras posibles. Es 0.49. Y si yo saco la desviación estándar de la población, es 1.47. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, siempre va a ser así que la desviación estándar va a ser de la distribución muestral es más chiquita que la desviación estándar de la población. Para aproximarnos a ese valor, ¿no?, nosotros la vamos a calcular de esta manera. La desviación estándar de la media, de todas las medias, es decir, mu X barra va a ser igual a la desviación estándar de la población entre N, ¿sí? Esta sigma de X barra, ustedes también la van a encontrar en los libros como error muestral, desviación estándar muestral, también se le conoce como error estándar. Y, por ejemplo, si ustedes leen algunos libros de texto como Mendenhall, le ponen SE
del inglés Standard Error. ¿Sí? Entonces, ¿no? Nosotros vamos a hacer inferencias sobre mu x bar, que nosotros sabemos que coincide con la mu de la población. Y hoy, en lugar de utilizar la sigma de la población para hacer esa información, vamos a usar la sigma de la distribución muestral, ¿no? Y entonces nosotros vamos a seguir utilizando z en muchas ocasiones, pero hoy ustedes tienen que tomar en cuenta que no vamos a usar la desviación estándar así por así, sino la desviación estándar de la distribución, y por eso tenemos que dividirnos sigma entre la raíz de n, ¿sí? Voy a lanzar una votación. Hoy es el día de las votaciones porque no les veo las caras y necesito saber si me están entendiendo. Bien, parece que sí. Entonces seguiré, ¿no? Entonces, bien, ¿qué tan grande es grande en términos de del tamaño de la muestra, ¿no? Hay una gran discusión, ¿no? Para algunos libros de texto, para algunos elementos, una muestra grande es mayor o igual a 30. Para algunos libros de texto es mayor o igual a 120, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esta para fines pedagógicos, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos que el tamaño de la muestra es sumamente importante. Entonces, a veces sí vamos a necesitar muestras grandes. ¿Cuándo vamos a necesitar, sobre todo, muestras más grandes, ¿no? Bueno, si nosotros sabemos, como en el caso de los conejitos, ¿no? Que nosotros teníamos, que los conejitos tenían una distribución de su peso normal. Si la distribución de origen es normal, no es necesario que nosotros tengamos muestras tan grandes, porque vamos a saber que la muestra también va a seguir una distribución normal. Pero en el caso de los dragones, de las alas de los dragones, nosotros nos las dibujaban en el video como una cosa como súper horrible, ¿no? Así, bimodal. Entonces, para nosotros poder llegar a que la distribución de la muestra se vea así, sí vamos a necesitar una n muy grande, ¿no? Ahí sí vamos a necesitar una n muy grande. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tenemos distribuciones súper asimétricas, así, ¿no? Vamos a necesitar también, si están muy sesgadas, ¿no? Tener distribuciones bastante normales, ¿no? ¿De dónde sale este 30 y este 120 que dicen, o sea, cómo? O sea, ¿de dónde salen, no? ¿Por qué es tan diferente? O sea, ¿por qué usar 30 o 120, no? Y ahí como, ¿no puedo usar 70? Pues bueno, miren, si hay unos ejercicios de simulación de cómo van cambiando las medias de esas observaciones en términos de el tamaño de la muestra, ¿no? Si ustedes ven, cuando las muestras son muy chiquitas, hay como mucha variabilidad en las medias, ¿no? Luego se estabiliza más o menos por ahí en el 30, ¿no? Esta es la primera estabilización. Y después hay otra estabilización aquí en 120. Entonces, por eso es que se hacen estos dos cortes. Dependerá del libro de estadística, dependerá del criterio que se utilice. Y para mi caso también se debería de tomar en cuenta la varianza de la población. Bien. Entonces, esta es otra forma de ver el teorema del límite central, donde nosotros pues decimos eso, ¿no? Que podemos seleccionar todas las muestras posibles de una población y si sacamos la media de cada una de ellas, pues va a valer x barra de x barra, que es igual a mu x barra, que es igual a mu. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para realmente hacer inferencias? O sea, ¿por qué es tan importante este valor? Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos una variable aleatoria que va a ser nuestro estadístico y esta variable aleatoria se va a distribuir por lo general como una distribución normal
con cierta media, con cierta desviación estándar, y nosotros vamos a poder encontrar cierto grupo de valores, ¿sí? ¿Qué tipo de inferencia vamos a hacer? Vamos a hacer las estimaciones puntuales o de intervalo. ¿Qué vamos a decir? Bueno, yo las estimaciones puntuales o por intervalo, yo voy a dar un valor puntual y le voy a sumar más o menos algo. Ay, no pinta, voy. Algo. Ahí está. Entonces, no sé si ustedes han visto que cuando sobre todo en época electoral, que hay muchas encuestas, ¿no? Se dice algo así como de, estoy dando estos resultados con un margen de más o menos tantos puntos porcentuales, ¿no? Entonces, como nosotros, de nuevo, solo tenemos una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? No sabemos cuál nos tocó, ya no vamos a poder, o sea, aunque querramos dar un solo valor, vamos a tener que dar una medida de ajuste que me dé como chance de equivocarme, ¿no? Y eso es el margen de error. O bien, nosotros vamos a poder señalar un grupo de valores entre los cuales es más probable que estén los parámetros, ya sea de mi proporción o de la media, ¿no? El otro tipo de inferencia se llama la prueba de hipótesis, ¿no? Si ustedes aprenden prueba de hipótesis, que no vamos a alcanzar a ver demasiado de la prueba de hipótesis, pero si ustedes entienden cómo se realiza la prueba de hipótesis, ya están hechos en estadística. Entonces, por ahí si pueden tomar un cursito de prueba de hipótesis, de inferencia, les va a servir mucho. Entonces, ¿qué hacemos con la prueba de hipótesis? ¿Se acuerdan todas esas primeras clases que nosotros hicimos? Unas series unas series de afirmaciones acerca de cómo funcionaba el pospositivismo, ¿no? Que decíamos que pues, sabíamos que no teníamos certeza de nada y que lo que hacíamos era refutar hipótesis, ¿no? Entonces, en las pruebas de hipótesis lo que vamos a hacer es decidir sobre el valor de un parámetro basado en una idea preconcebida. Por ejemplo, ¿no? Piensen que ustedes hicieron una encuesta, ¿no? Donde van y seleccionan una muestra y ustedes sacan un promedio, ¿no? Y ese promedio, por ejemplo, podemos estar estudiando cuánto tiempo ustedes se tardan en llegar a la facultad, ¿no? Entonces, ustedes encuentran que eso es de 2.5 horas, ¿no? Ahí está, de 2.5 horas. Ustedes van, hicieron esa encuesta, seleccionaron al azar, le preguntaron y, digamos, no tuvieron grandes problemas de campo y entonces podemos inferir que todos los errores de esta estimación, que puede ser porque elegimos una muestra de todas las muestras posibles, solo se deben a elementos aleatorios. Entonces, aquí nosotros tenemos esto, ¿no? Yo tengo esto y ustedes lo saben, ustedes hicieron esta información. Entonces viene un señor o una señora, no sé, ahí, alguien, y dice, no hombre, yo le aseguro que mu de la población es realmente 20 minutos. Los muchachos no se tardan más de 20 minutos, ¿no? Entonces ustedes van a decir, o sea, ¿cómo? O sea, si los chances de que yo tenga estos resultados, entonces yo pensaría, ¿no? Bueno, mire, hagamos de cuenta, o sea, es como muy políticamente, es muy político, ¿no? Le decimos, oiga, usted tiene la razón, ¿no? Entonces, mu aquí está en los 20 minutos, ¿no? Está ahí en medio. Yo voy a dar por hecho que usted tiene razón, 20 minutos. Pero ¿sabe qué? Para que yo tuviera esta X barra que yo tengo, necesitaría estar muy lejos de la cola, ¿no? Y eso significa que yo tengo muy poquito chance de que yo haya tenido este valor si esto es verdadero, ¿no? Eso hacemos con las pruebas de hipótesis. Entonces yo le digo, usted tiene razón. Partamos de ese hecho. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que si usted tiene razón, que yo haya obtenido esta X barra tan alejada de lo que usted dice, ¿no? Y entonces se hace una medida de probabilidad. Y yo le digo, mire,
las chances de que yo tenga esta X barra y que usted tenga la razón es de 0.000005. Entonces yo creo que tengo evidencia para decirle que usted está en lo incorrecto, ¿no? Porque, o sea, es muy poco probable que yo haya tenido esta X barra y que usted tenga razón, ¿no? Entonces, estas son las pruebas de hipótesis, ¿no? Son un poco más entreveradas. Tal vez nos queda chancecito en la próxima clase de hacer un ejercicio rápido sobre ellas, pero son muy utilizadas en la estadística. Están siendo un poco cuestionadas hoy en día. Por lo general en mis clases, por eso pasamos mucho más tiempo con los intervalos de confianza, porque pues como ustedes son jóvenes y están viendo la vida más hacia el futuro, entonces hay que irse para allá. Pero bueno, entonces tenemos estos dos tipos de inferencia, ¿no? Bien. Entonces, ejemplos, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Un consumidor, digamos, quiere estimar el precio medio del mercado, ¿no? De las casas similares a su ciudad antes de poner su casa en el mercado. Entonces va, selecciona una muestra aleatoria y dice, bueno, aquí ya tengo una estimación puntual del precio promedio con un margen de error, entonces por ahí le pongo esto porque quiero que se venda al precio del mercado, no le quiero perder, pero también la quiero vender, ¿no? Y lo otro, que no, aquí no es un fabricante, un gobernante. Si nosotros quisiéramos saber si los gastos gubernamentales per cápita son mayores que los del año anterior, podemos seleccionar una muestra, ¿no? Y empezar a ver si esos gastos realmente son más grandes que los del año anterior. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo diría? Que el valor que yo estoy dando como verdadero es el valor del año anterior, ¿no? Entonces, para ver si realmente son más grandes, más chiquitos o simplemente diferentes, ¿no? Entonces, ya sea que estemos haciendo la estimación puntual o por intervalo o haciendo pruebas de hipótesis, vamos a tener métodos estadísticos que son importantes porque en sí nos van a dar cómo hacer la inferencia, pero además hoy vamos a tener una medida de la bondad o fiabilidad de esa inferencia. Entonces, ya X barra ya nunca la vamos a poner solita, siempre le vamos a tener que agregar un margen de error, ¿sí? Y vamos a tener que decir, bueno, miren, yo le estoy diciendo que este puede ser el valor o puede estar entre un valor y el otro. Y por tanto, yo, o le puedo decir, si estoy haciendo en el caso de la prueba de hipótesis, le puedo decir, mire, las chances que yo tengo de haber tenido esta X barra, si usted tenía razón, muy chiquitas, ¿no? Es de tanto, 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 ¿no? Pero es muy raro que sean iguales a 0, ¿no? ¿Sí? Siempre hay ese chancecito de equivocarnos, esa mirada del mundo postpositivista sigue estando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una muestra y no hemos visto a la población. Siempre vamos a tener un margencito para equivocarnos. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos métodos estadísticos que vamos a usar, no? Pues el estimador es una regla, ¿no? Todo lo que nosotros revisamos en estadística descriptiva, ¿no? Nos daba una regla de cómo generar el promedio, de cómo generar la proporción, que nos dice cuál va a ser el cálculo, ¿no? Entonces, normalmente es esa fórmula, ¿no? Entonces, si yo tengo, bueno, la fórmula para yo calcular mi X barra es que, mire, usted va a sumar todos los valores de X, Y y los va a dividir entre N, ¿no? Entonces, este estimador tiene una fórmula, ¿no? Y en este caso nosotros le vamos a ir agregando más o menos un margen de error o dar dos valores, ¿no? Y aquí está una señora tirando estas cositas, parámetro a medir, ¿no? ¿Qué diría Sigismundo Freud, ¿no? Bien, entonces, vean esta señora. Si nosotros pensamos nuestro intervalo de confianza como el diámetro de este circulito y mi parámetro como este palito, ¿no? A ver, y yo tengo aquí diferentes
A ver, quiero ver si tengo alguna pregunta. Déjenme. A ver, voy a usar esta pregunta que tiene 4. ¿Con cuál de las 4 sería más fácil que cachara al parámetro la señora? Solo 6 me contestaron. Listo, ya contestaron todos. Bien. Entonces, bueno, la gran mayoría dijo que el más grande, ¿no? Que es este. Bueno, se parece mucho al 3. Entonces, perfecto, ¿no? Pero vean que, entonces, hay una cosa que nosotros vamos a conectar acá muy fácilmente, ¿no? Y es que las chances que yo tengo de cachar el parámetro es como una probabilidad, ¿no? O sea, cachar el parámetro es una probabilidad. Entonces, la confiabilidad de mi estimación es una probabilidad, ¿no? Tiene relación con una probabilidad. Y esto ya lo vamos a ver en las fórmulas, pero quiero que queden cosas claras antes que nos vayamos a ver las fórmulas, ¿no? Entonces, si yo tiro esto así, entre más grande, mejor, ¿no? El arito, ¿no? Pero vean que si este diámetro, el diámetro del circulito es mi intervalo de confianza, vean que qué pasa, ¿no? Yo podría tener la estimación de 90 a 95 minutos, que por ejemplo, que esté haciendo yo esa X barra, ¿no? Entonces yo digo, a partir de la X barra yo puedo decir que la mu está entre 90 y 90 y 95, y esto sería con el circulito 1. Con el circulito 2 yo podría decir, esto es 80 entre 90, ¿no? Con el circulito 3 yo podría decir, mire, esto está entre 70 y 100, ¿no? Y con el último que era más grande, yo podría decir, está entre 60 y 100, ¿sí? Se me está haciendo más grande. Pero ¿qué está pasando con mi estimación? Cada vez es menos precisa, ¿no? Y entonces, uno de los grandes trabajos que a veces nosotros tenemos que hacer y pensar a la hora de comunicar resultados es, lo que estoy ganando en confiabilidad vale la pena mi pérdida de precisión. Entonces, eso es bien importante, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos intervalos más amplios, por un lado, lo que voy a tener es que voy a poder tener más, más chances de realmente cachar al parámetro, ¿no? Pero por otro lado, mi precisión va a ser más chiquita, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Entonces veamos, ¿no? El caso más sencillo de la estimación puntual y por intervalo, ya vimos que el error estándar de la distribución modular es sigma entre raíz de n. Entonces, el caso más sencillo, y ustedes van a ir viendo esto en estadística, que entre más sencillo sea un caso, hay más supuestos, ¿sí? Entonces, el caso más sencillo a mí me dice, bueno, nosotros sabemos que la población original es normal, o sea, la población de donde yo estoy tomando la muestra, yo tengo información que esta población es normal,
que conocemos sigma, que esto casi nunca se sabe, ¿no? Porque es como, si usted conoce sigma, como, ¿por qué no conoce mu? ¿No? O sea, además, usted necesita sigma para calcular mu. Entonces, bueno. Y que además tenemos un muestreo aleatorio, que el error es únicamente aleatorio, no hubo errores de campo, no hubo tasa de no respuesta. Entonces, lo único que nosotros podemos intuir por qué no cachamos al parámetro es simple y sencillamente por ese proceso de errores aleatorios, ¿no? Es porque tuve esta muestra y entonces por eso es que me alejé, porque a la hora de seleccionar la muestra, pues tuve muy mala suerte y me tocó una muestra que está muy lejos de mi parámetro, ¿no? Entonces, tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Mire, mu va a ser igual a mi x barra más o menos un margen de error. Cuando hablamos de margen de error, vamos a referirnos a un valor específico que nos va a hablar de esa confiabilidad y este error estándar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saldrá este 1.96? ¿De dónde saldrá este 1.96? Vamos a irnos a nuestra calculadora de la distribución normal. Ahí está. No me acuerdo si esta es la de estadística 1 o estadística 2. Voy a ir a la calculadora. Y aquí está, ¿no? Me voy a ir, si ustedes ven, también esta calculadora estaba ahí con el 1.96. Como, ¿por qué? ¿Por qué ese valor es tan famoso? Vamos a ver. Ese 1.96, si yo sé aquí va a estar mi mu siempre sentada en 0, ¿no? Y yo aquí tengo todas las x barras posibles, ¿no? Cuando yo le digo, mire, ese 1.96 significa que estoy agarrando esta probabilidad, esto me va a sumar entre menos 1.96 y 1.96, aquí me dice que está el 95% de los datos. ¿Se acuerdan de nuestra regla empírica que decíamos, a 2 desviaciones estándar está el 95%? Aquí está el 1.96, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del margen de error, siempre estamos hablando de que se asume que, mire, puede ser, o sea, yo le digo, este valor de aquí barra más o menos estos valores, ¿no? ¿Y qué estoy diciendo yo acá? Realmente, mire, realmente tengo el 95% de confianza que mis valores estén acá. Digo, yo puedo ser tener demasiada mala suerte y que de repente yo haya tenido esta X barra, ¿no? Me haya tocado eso, ¿no? Puedo tener muy mala suerte, pero las chances de que yo tenga de estar aquí en estas colitas va a ser, pues, si aquí está el 95%, que hay un 2.5%, y aquí hay otro 2.5%, ¿no? Entonces, pues, uno hace un volado, ¿no? O sea, digo, puedo tener este valor, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, cuando hablamos del margen de error, siempre estoy asumiendo que tengo el 5% de chances de equivocarme, ¿no? Cuando ustedes vean margen de error, siempre está utilizando el 1.96, ¿no? En el caso de los intervalos de confianza, entonces ya nosotros podemos mover un poco y jugar con esta medida de confiabilidad, ¿no? Vean si yo le muevo tantito a esto. Voy a decirle, miren, porque como me lo sé de memoria algunos valores. 2.57 menos 2.57 y 2.57. Ahí está. Eso ahí normalmente es el 99. Quizás me falta menos 2.57, 2. Me voy a ir a la otra, a la inversa, para que me quede exactamente.
Ahí yo le puedo decir, bueno, mire, quiero el punto 99. Ya vamos a volver a esto. 2.5758, ¿no? Entonces, si ustedes ven, entonces yo voy a decir, mire, usted está aquí y mis colitas, donde yo ya me estoy equivocando, son más chiquitas, ¿no? Entonces yo aquí tengo menos chances de equivocarme. Yo aquí estaría haciendo, aquí me estaría equivocando, aquí yo tengo el 99% de chances y aquí tengo 0.5% y aquí tengo 0.5%. Pero ¿qué va a pasar? Que esto se ha ampliado, ¿no? ¿Sí? Eso se ha ampliado, ese valor se ha ampliado. Entonces, si me vuelvo a mi paginita, a mi presentación, déjenme borrar acá un dibujito que si no, no me deja moverme. Cuando yo hago intervalos de confianza, puedo modificar este valor, ¿sí? Alfa medios son las colitas. Alfa, la confianza va a ser siempre 100 por 1 menos alfa, ¿no? Entonces, las colitas, como tengo dos, se van a distribuir. Entonces, hay un Z asociado a ese valor. Esta parte se llama confiabilidad, ¿no? De mi estimación, ¿no? Porque es esa probabilidad, ¿no? Yo le estoy diciendo, bueno, quiero hacer más ancho mi circulito, ¿no? Para cachar el parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Esta confiabilidad, en la medida que se hace más grande, ¿no? Como nosotros veíamos, del 1.96 al 2.57, vamos a tener más chances de agarrar al parámetro, definitivamente, pero el valor ha aumentado, ¿no? Entonces, en el intervalo de confianza, nosotros podemos hacer intervalos de confianza del 95%, que son los más usuales, del 99%, podemos hacer intervalos de confianza del 98%, si ustedes quieren, un poco raro, pero se pueden hacer, pero digamos que los valores más comunes van a ser el 95% y el 99%, ¿no? Bien, ¿de qué más depende que el circulito esté aumentando? Miren, va a depender de las propiedades propias de la población en términos de su heterogeneidad. Poblaciones heterogéneas, es decir, con varianzas muy grandes, probablemente nosotros vamos a tener estimaciones con intervalos más amplios. Normalmente por eso, para poblaciones muy heterogéneas, vamos a querer disminuir ese efecto con una muestra más grande, ¿sí? Porque si ustedes ven, si yo tengo muestras más grandes, ¿qué va a pasar con esto que le sumo y le resto? A ver. Voy a hacer una nueva. A ver. Estamos viendo la calculadora. Ah, ¿en serio? En serio. Yo dibujando aquí como loca. Espérenme, que le voy a hacer la pregunta del millón. El ancho. Le voy a hacer varias preguntas para saber, o sea, más que la fórmula en sí, o sea, las fórmulas a veces nos dicen cosas de los comportamientos. Entonces, el ancho del intervalo aumenta. Ahí está. Entonces, voy a tener acá. Déjenme volver a tener control del zoom. Es muy dramático
3 años en línea y todavía, ahí está, ¿no? Entonces, vean bien la fórmula, ¿no? Y les voy a ir haciendo preguntas. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el intervalo de confianza, que decíamos, bueno, el 1.96 es un intervalo del 95%. Con un intervalo del 99%, ese valor de Z asociado a esas colitas muy chiquitas va a valer 99. Entonces, si yo aumento, y ese Z es esa medida de confiabilidad, porque son los chances que yo tengo de agarrar el intervalo, ¿no? Entonces, si yo aumento mi confiabilidad, ¿qué pasa con el ancho del intervalo? A ver, no hay sigues. A ver, ¿qué es este empate? A ver, 4 dijeron que aumenta y tienen la razón, ¿no? Porque si ustedes se fijan, si yo aumento mi confiabilidad, es decir, si yo paso de un 5% que me puedo equivocar al 1%, significa que pues, tengo más chances de agarrarlo. Puedo tener un 95% de chances de agarrar mi parámetro o puedo tener 99% de chances de agarrar mi parámetro. Entonces, este valor de al 95% era 1.96, más o menos 1.96, y en el 99 era más o menos 2.578, creo, por ahí. Entonces, este valor es más grande. Entonces, si yo le sumo y le resto un valor más grande, el ancho de mi intervalo va a ser más amplio. Entonces, ojo para los que pusieron que disminuye, ¿sí? Bien, voy a preguntar hoy, ¿no? ¿Qué pasa si yo aumento el tamaño de la muestra? ¿Sí? Yo digo, no, miren, me acabo de ganar un premio y entonces lo que tengo uso de unos dineros para hacer una encuesta más grande. Entonces, si aumento el tamaño de la muestra, ¿qué pasa con el ancho de mi intervalo? Me faltan 2 personas. Una persona me falta. Bien, voy a finalizarla y voy a compartir los resultados. Y bueno, hoy un poquito más. 5, ¿no? Una persona más contestó correctamente que disminuía. Ojo los que pusieron que aumenta. Si ustedes se fijan, si yo divido algo entre más personas, si yo tengo un pastel y me cae más gente a la fiesta, me va a tocar un pedacito de pastel más chiquito, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, y esto está dividiendo acá, pues si n está siendo más grande, entonces ese valor se va a ir haciendo más chiquito y por lo tanto este valor multiplicado por este se va a ir haciendo más chiquito y por tanto yo voy a tener un margen de error más chiquito. Entonces a veces vamos a jugar con la confiabilidad, con el tamaño de la muestra. Por lo general, si nosotros tenemos como chance de trabajar con tamaños de la muestra, es porque nosotros estamos diseñando, ¿no? Cuando estamos usando ya valores que alguien ha hecho, pues no se puede, ¿no? Y el otro proceso es este, ¿no? Supongamos que
de bote pronto, ¿no? Hubo una crisis, yo estoy estudiando los ingresos, hubo una crisis y entonces hay una mayor variabilidad en los ingresos. ¿Qué va a pasar con el ancho del intervalo? Espérense, voy a borrar acá para que quede como claro a cuál me refiero. Hay mayor variabilidad en el ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el ancho del intervalo y con mis estimaciones? Bien, 6 de 7. Voy a finalizar la votación. Y bueno, solo una persona dijo que disminuía y los demás dijeron que aumentaba. Entonces, ven, las fórmulas no comen, son conceptualmente importantes, nos están diciendo cómo se comporta mi intervalo de confianza. Vamos a volver con un ejemplo. Voy a dar un receso de 10 minutos, nos vemos a las 4:20 y para que también como que cachen esto y ya nos vamos a la parte práctica donde nosotros vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a pausar la grabación, les dejo la musiquita y nos vemos en 10. Voy a dar la grabación. Bueno, perdón para los que ven esto de manera desfasada, no continúo con la grabación. Y me había quedado bien bonita la clase. Pero bueno, aquí hicimos un ejemplo con el margen de error. Entonces les pido por favor que le echen un ojo a esta hoja que se llama estimación online en el Excelito, ¿no? Entonces, bien, ¿creen que esto? Pues es sencillo. Una vez que nosotros ya tenemos las estimaciones que nos da la estadística descriptiva, si ustedes ven, todo lo que hemos estado estudiando hasta el momento está acá. Tengo mi estadística descriptiva, ¿no? Por acá, todas estas cosas que hemos visto, tenemos la parte de probabilidad, ¿no? Entonces la inferencia es el match de esas dos cosas que hemos visto, ¿no? Si esto les parece fácil, ¿no? Vámonos a R, rapidísimo. Si ustedes se van a RStudio Cloud, vamos a hacer una inferencia súper rapidísima. Solo vamos a hacer un comando y con eso terminamos la sesión. Un comandito. Ya van a ver qué chulada R, se van a enamorar de R, porque todo esto tan complejo. Bien, entonces vamos a hacer inferencia. Voy a poner aquí inferencia. Como ustedes ven, no tenemos ahorita datos, entonces lo que voy a hacer es traerme mis datos de la POP. Miren, si me lo voy a poner acá. Voy a traerme mis datos de la POP, import dataset. Le voy a dar import. Y hoy que ya tengo mis datos, lo voy a poner acá, to source. Recuerden cuando hacemos cosas así que queden siempre. ¿Dónde estoy poniendo esto? Lo estaba poniendo acá. Ahí está, ¿no? Ya tengo mis datos acá. Y ahí están correctamente. Nosotros sabemos que hay pocas variables numéricas, ¿no? En esto. Por eso en la siguiente sesión o en la cápsula que les deje, o si no, ustedes estarían dispuestos, a los que me ven en línea, a que nos juntáramos el... ¿Cuánto sería? Sí, porque el 2... El 6 de junio. Podemos hacer la sesión el 6 de junio. Bueno, ahorita lo hablamos en el WhatsApp. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, con un solo comando voy a hacer tTest. Voy a poner el nombre de mi base de la POP 2021.
Y voy a poner, tengo muy pocas variables numéricas. Por ejemplo, tengo la edad, que es la Q2. ¿Sí? Voy a correr esto, t.test, que viene de la distribución testudent, que se parece muchísimo a una normal, nomás que sirve para muestras chiquitas, no la vamos a ver. Entonces los programadores lo que hacen es, pues si se parece tanto a la normal, utilizan este t-test, ¿no? Lo corro y vean. Ahorita no le hagan caso a todo esto, solo a esto. Y ahí está. Tengo mi intervalo de confianza al 95%. Gracias, R. Él me da la media de la edad de estas personas de 18 años que fueron entrevistados en México es de 41.48. Esta es la media muestral, ¿no? Y entonces, si yo quisiera hacer inferencias de la edad de las personas mayores de 18 años en México, yo puedo decir que con un 95% de confianza, las edades de las personas adultas en México están, por lo menos para el año 2021, que fue ejecutada esta encuesta, están entre 40.92 y 42.03. Y ya. ¿Sí? Así de fácil. Bien, les voy a dejar, les voy a dar una votación. Hay ahorita una guía que tiene una pregunta práctica, pero esa está hecha en términos de proporciones que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero podrían irle dando una ojeadita porque hay muchas preguntas que sí ya las pueden responder. Entonces vayan echándole una ojeadita porque les pregunto que escriban qué es el teorema del límite central en sus propias palabras, y esa es la última guía, ¿sí? Ya la otra semana les dejo el trabajo para recuperar hasta 3 puntos los que van atrás, ¿sí? O los que quieran sumar más puntos. Luego les quedo debiendo. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Bien, entonces nos vemos. Pues ahorita discutimos si les dejo la cápsula para jueves o si ustedes estarían en la... No sé, como es fin de semestre, no sé si qué es lo que más les conviene. Entonces por ahí dejaré una... Pues nos ponemos de acuerdo en el WhatsApp de cuándo sería esa sesión. Si no, bueno, si no, siempre está abierta la oportunidad para que nos veamos el lunes de manera presencial. Yo creo que ya todos cabemos a estas alturas del semestre y con estos niveles de deserción. Entonces, pues, si quieren asistir presencialmente, pues nos vemos el lunes. Y si no, pues vemos si nos coordinamos para el lunes, para el 6, para las personas que no podemos, porque el jueves tengo una presentación de un libro hasta Toluca y no llego, muchachos. Listo. Entonces, sin más por el momento, cuídense mucho. Nos vemos por ahí. Me saludan en la FAC y bye. Gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego.